ChatGPT es el chatbot más popular del mundo. Tiene más de 200 millones de usuarios activos cada semana. Entrenar un modelo como ChatGPT requiere unas habilidades, pero ofrecerlo masivamente a un público tan grande requiere unos conocimientos muy diferentes. Hoy en la tertulia analizamos las claves y los trucos que usa OpenAI para ofrecernos ChatGPT. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy me acompaña Josu Gorostegui. Buenas tardes a todos. Un placer un día más aquí. También está con nosotros Paco Zamora. Buenas tardes. Ya a punto de despedir el año. Bienvenido Víctor Goñi. Hola, buenas tardes a todos. Y también Íñigo Alcoz. Hola, muchas gracias. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Hoy Víctor nos trae un tema sobre los retos a los que se ha enfrentado OpenAI para escalar ChatGPT. Pues sí, llevaba unos meses con algunos artículos interesantes que leer de ingeniería en mi backlog y hoy quería pues responder a la pregunta de ¿cómo narices ha hecho OpenAI para hacer rentables sus modelos de IA? Ya hemos hablado en otros capítulos de la tertulia que a día de hoy no es rentable. De hecho, está sacando suscripciones cada vez más cara, pues han pasado de $20 a 200, el mes que viene sacarán una Ultra Premium de 2000, no sé, quién sabe. Porque al final hacer inferencia con GPUs, como todos sabemos ya, es bastante caro. Sí. Entonces, he decidido traer, para cerrar un poco el 2024, este tema, porque ya hemos hablado bastante de las herramientas de la IA, qué nos aporta como usuarios y si merece la pena pagar por estas herramientas, que a día de hoy pues no se sostienen en costes. Hemos hablado en otros capítulos sobre los modelos de los mundos y cómo se intenta con modelos cada vez más grandes no tener más parámetros, intentar resolver problemas más complejos, incluso pues que razonen lógica. Y aparecen cada vez más actores y empresas pues que quieren hacer nuevos tipos de hardware, etcétera. Entonces, para poner un poco en valor los hitos, y no le quiero quitar mérito a todo lo que se está consiguiendo respecto a modelos o respecto a crecimiento en GPU, ¿no? Cada vez tenemos más potencia de cómputo. Llegó a mis manos un artículo bastante interesante de Pragmatic Engineering, donde hay un artículo en el que el autor se apoya de Evan Morikawa, que si no me equivoco es el líder del equipo de Applied Engineering de OpenAI, donde comentan varios retos de ingeniería a los que se han tenido que enfrentar, ¿vale? Para intentar hacerlo cada vez más rentable. Al final, ChatGPT tiene más de 100 millones de usuarios semanales, ¿vale? Esto quiere decir que necesitan una capacidad de cómputo para manejar sus modelos impresionante y además tiene que ser lo más eficiente posible. Entonces, no todo va a poder ser resuelto utilizando más GPUs. Bueno, sí se podría si tuviéramos una capacidad infinita, ¿no? Tanto de hardware como de conexión del hardware y montar todas esas cosas. Energía. Sí, pero mientras no tengamos estaciones nucleares portátiles para clústeres especializados y un montón de obleas a cascoporro, ¿no? Que podamos fabricar todas las que nos dé la gana, con la escasez que hay se me hace difícil que esto se pueda solucionar por esta vía o al menos solamente por esta vía, ¿vale? Entonces, dada esta problemática, en el artículo nos cuenta un poco qué 5 desafíos han encontrado para conseguir, han intentado resolver para conseguir resolver ese problema de escalabilidad, ¿vale? El primero de ellos es el uso de lo que llaman KV caché y la utilización de la GPU del RAM, ¿vale? Por otro lado, la optimización de los batch size. Por otro lado, buscar métricas clave que les ayuda a optimizar los clusters.
La cuarta pata sería buscar más GPUs, que también ha sido un reto de ingeniería, y luego intentar hacer autoescalado, ¿vale? Esto quiere decir equilibrar los clústeres para dar más o menos recursos a donde haya más o menos demanda, de forma que no consumes tanta energía. Al final es gastar dinero para que vas a tener un montón de cosas encendidas, pues si está todo el mundo durmiendo a esa hora, ¿vale? Vamos a empezar recordando un poco cómo funciona todo el pipeline de procesado de datos. Al final todo empieza por una entrada, ¿vale? Tenemos a un montón de usuarios que nos están pagando, pongamos, $20 al mes, donde quieren tener un servicio que les aporte valor, ¿vale? Entonces lo primero que hace el usuario es darles la entrada, ¿no? Nos mete un texto, ¿vale? Ese texto, por cómo funcionan los pipelines en estos modelos, se tokeniza, es decir, se va a dividir en pequeños trozos a primera vista arbitrarios, ¿vale? Esos trozos se convierten en embeddings, que no son otra cosa más que arrays de numéricos, que al final es lo que necesita la inteligencia artificial para funcionar. Todos esos numéricos se van multiplicando filas por columnas, un montón de matrices, y eso es donde se hace el cómputo grosso modo, ¿vale? Y al final te muestra una predicción con lo que es más probable, se elige por los algoritmos que le dé la gana y al final te da un resultado, ¿no? Y tenemos al usuario contentico. Hasta aquí más o menos todo claro. Entonces, ¿qué retos se han encontrado? Pues como he comentado antes, el reto de la atención o lo que se llama en el artículo self-attention escala cuadráticamente. Esto quiere decir que necesitas recursos que crezcan de forma exponencial, ¿vale? Entonces al final han utilizado unas técnicas llamadas Key Value Cache, donde se intenta guardar los últimos cálculos de esos embeddings o últimas multiplicaciones mientras sea posible, nos lo permita la memoria. Sí, aquí te puedo echar una mano, Víctor, que ahora me he acordado un poco de qué iba el tema. Al final los transformers son modelos autorregresivos. ¿Esto qué significa? Que van generando palabras y esa palabra se vuelve a meter como entrada al modelo para que genere así un texto más largo. Entonces, claro, cada vez le vas metiendo el mismo texto anterior más una palabra nueva. Entonces, una implementación que no fuera inteligente procesaría cada entrada como si no hubiera visto el texto anterior antes, ¿no? Y el Key Value Cache lo que hace es ir guardándose esa computación del texto que ya ha visto para no repetir todo ese cómputo y hacer únicamente cómputo sobre el nuevo token que acabas de meter en esa generación autorregresiva. Entonces, pues hace mucho más eficiente la inferencia con estos modelos. Si no hiciéramos esto, pues sería inviable. Vale, entonces, ¿dónde está aquí el limitante? Pues las GPUs al final tienen una memoria RAM que al final es costosa y es un poco el límite. Entonces, claro, con estos sistemas de caché lo que se consigue es no repetir esos cálculos y poder dar la respuesta más rápida. Eso es. O sea, al final en hardware siempre son compromisos. Vamos a cambiar cómputo por memoria. Por buscar un poco el paralelismo con otros temas de ingeniería que igual conocemos mejor, lo clásico de las caches en las CPUs, al final tú tienes caches de distintos niveles, ¿vale? Cuanto mayor es el nivel, más rápida es y más cara. Entonces, cuanta más memoria cara tengas, mejor, pero cuanta más tienes, más te está costando. Entonces, tener menos también tiene sus alicientes, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final, como dice Guillermo, es un compromiso y es bueno saber, ¿no?, que hay técnicas o que se está trabajando en este tipo de técnicas para optimizar y que no todo sea, pues, cómputo, ¿no? Claro. Por ejemplo, una técnica es la cuantización. Tú puedes guardar la caché en 32 bits, que ocupa mucho, o lo puedes guardar en 16, en 8, incluso en 4 bits, y pues eso te permite, pues eso, otro compromiso, cambiar precisión por tamaño. Sí, eso se ve mucho cuando intentamos cargar en nuestra casa, ¿no?, con tarjetas gráficas más humildes, el permitirnos el poder usar un cierto modelo de llama, uno u otro. Al final, pues la RAM de la gráfica es la que es, y si no tienes 2, 3, 5 gráficas ahí en paralelo, pues bueno, cargarás el modelo pues que pueda ser un poco más tonto, pero funciona, ¿vale?
El segundo reto así interesante que habla el artículo es el de la optimización del batch size, ¿vale? No hay que confundirlo con la elección del batch size a la hora de entrenar, ¿vale? Porque no es lo mismo. Al final, un poco lo que habla en el artículo es que con las tarjetas H100 al final encuentran que el mejor ratio a la hora de buscar el batch size es 591 operaciones por byte, ¿vale? Ahí el número yo no lo entiendo demasiado bien, ¿vale? Pero lo importante es coger la idea que hay detrás. Al final hay un equilibrio entre la cantidad de cálculos, flops, que se quiere hacer, ¿vale? Y el tiempo que tienes que esperar a la memoria para recuperar esos datos, ¿vale? Entonces, pues bueno, estuvieron haciendo pruebas y con un hardware concreto ese equilibrio les permitía maximizar el tiempo de acceso a datos y de cómputo. Claro, ahí son todo el rato compromisos. Al final, con el batch, lo que estás cambiando, o sea, tú podrías tener una gráfica que tenga un tamaño de batch size de 1, entonces sería muy rápido y me respondería muy rápido a mí. Pero entonces necesitarías un montón de GPUs para poder servir a todo el mundo, entonces pues es un compromiso. Me va a responder más lento, pero a cambio de eso la GPU va a poder estar dando servicio a muchas personas al mismo tiempo. El grado de paralelización. Eso es. Vale, el tercer reto que comentan en el artículo es un poco el tema de las métricas. Al final, tener este cómputo en la nube, al final son todo clusters, ¿vale? Y hay que conectar un montón de cacharros, ¿vale? Entonces, el detectar qué métricas son claves para la realización de optimizaciones y reducir los cuellos de botella es importantísimo, ¿vale? Al final, aquí el problema que se está resolviendo es cuánto tiempo tardan de pasar de un sitio a otro los datos, cuántos puedo tener juntos, qué ancho de banda necesito, tanto de red como de memoria, para que todo funcione bien. Entonces, el mero hecho de buscar qué métricas influían en este problema ha ayudado. Yo aquí tenía una pregunta, a ver si me sabéis responder. Por ejemplo, pongamos ChatGPT, que igual es el más conocido. Tú, como estás con un usuario logueado en ChatGPT, incluso en versión gratuita también, te recuerda las conversaciones que has ido teniendo. En ese sentido, el contexto que va adquiriendo la red neuronal se almacena de alguna manera para que si tú retomas esa sesión, ese contexto está ya adquirido, o empieza desde el principio. Porque lo ideal como usuario sería lo primero, que sería lo óptimo para mí, pero claro, eso sería muy complejo a nivel de problema de ingeniería, porque tendrían que tener ya memoria, pues no volátil, sino memoria en base de datos, sí, muy tocha. Y entonces, claro, es que su mayor cuello de botella a nivel de ingeniería igual sería una base de datos tan tocha. Entonces, a ver si sabíais ese punto cómo era. Bueno, recuperar ese contexto procesado es recuperar las activaciones internas del modelo. Sí, lo que hemos hablado antes, el key value cache. O sea, podrías guardarlo. O sea, yo creo que eso no es público. La cosa es que con qué frecuencia retomamos una conversación. Sí, pero entonces, ¿por qué te ofrecen la funcionalidad? No, yo creo que es tema de interfaz. Ahí... Vale, o sea, te está poniendo pues para que... Sí. Entonces empiezo como de cero, pero no es de cero. Empiezo de cero... Yo me imagino que lo más probable es eso, pero no lo sé. ¿Con el contexto te refieres al de la propia conversación? Sí. O sea, sí, tú haces una conversación hoy y dentro de 2 días la retomas y le vuelves a preguntar un detalle nuevo. Vale. Pero ahí lo más plausible es que envíe todo otra vez y ya está. Yo creo que es lo más sencillo. Lo que tú igual mencionabas, Íñigo, es que ChatGPT tiene la feature esta de memoria. No sé si te referías a eso. O sea, una cosa es si él intenta adquirir como modelo de lenguaje el contexto en el cual se está fijando, por ejemplo, con los transformers, un poco lo que comentaba Paco, o empieza desde el inicio un poco al procesar, ¿no? Bueno, muy relacionado, ¿no?, como lo que comentabais, ¿no?, de cuánto está cacheando y cuánto está volviendo como a procesar, porque me llamaba la atención eso, ¿no?, que te lo ponía, pero bueno, igual es lo
lo que comenta Guille, que es más tema de interfaz frontend que realmente el backend. Entonces pues no deja de ser pues como casi cualquier web, y entonces ya no es un problema tan novedoso. Sí, te diría, al menos por mi experiencia, las impresiones que tengo es que dentro de una conversación utiliza todo lo que puede como contexto. Al final no sé cuánto es esa ventana deslizante, pero puede hacer peticiones con el prompt que tú le has mandado y todo lo que hay alrededor, ¿vale? Pero si una conversación se alarga demasiado y le diste unas instrucciones muy concretas al principio, al final se termina olvidando y empieza a hacer un poco lo que le da la gana. Entonces Es que viendo eso, yo diría que lo manda siempre. probablemente esa caché, yo diría que es única para cada generación. Es decir, si tú tienes una conversación en la que le haces varias preguntas, casi igual apostaría que cuando le haces la segunda pregunta no reaprovecha la caché. Porque Vale, ni siquiera en ese escenario. es que para poder reaprovechar la caché tienes que volver a caer en la misma GPU en la que estabas, y como ya hemos dicho, esa GPU tiene una memoria limitada. Que te tenga que estar esperando a ti en vez de dar servicio a otros, lo más razonable sería que use la caché únicamente cada vez que interaccionas y luego la borra y a servir a la siguiente persona. Pero entonces cuando yo le vuelvo a preguntar hay dos opciones, es decir, funciona solo como si le estuviera haciendo la segunda pregunta y se ha olvidado de mi primera para todo, o puede hacer hago procesar en la primera más la segunda, ¿no? Sí, o sea, procesarlo procesa todo, pero Vale. yo apostaría a que no se guarda esa caché entre distintas preguntas, me imagino. Básicamente por economías de que al final tiene que estar esa GPU todo el rato funcionando y la memoria es limitada, no puede estar esperándote, porque tú igual le preguntas al segundo, o igual te quedas un rato pensando y ese tiempo la GPU tiene que seguir estando en marcha. Entonces sigue habiendo un problema, entiendo un poco sin resolver, que es para una funcionalidad, pensemos, como hemos hablado alguna vez en la tertulia, de asistente, ¿no? En el cual cuando yo estoy interaccionando con un modelo de este estilo, hay una parte personal mía, pues de mis ámbitos de interés, un poco lo que comentabas, Víctor, ¿no? De cada vez que interacciono con el sistema, le estoy dando información al sistema sobre qué puntos de interés tengo, cómo me gustan las respuestas. Entonces, ahí hay un equilibrio que, para ser un asistente increíble, o sea, el mejor asistente al que pudieras aspirar, o bien vas teniendo cada vez más almacenamiento en memoria de base de datos sobre mí, o bien cada vez tendrías que procesar una cantidad ingente creciente de información, ¿no? Entonces ahí hay un equilibrio también, pues que posiblemente ahora mismo ni siquiera sea un problema que esté intentando resolver estos modelos de lenguaje, pero en un escenario de ese estilo, que tampoco lo veo tan irreal, pues el equilibrio entre procesar un montón de información o tener un montón de información ya procesada pero en memoria, pues va a ser tocho. La solución a eso sería que el modelo aprendiera, que no fuera estático, sino que fuera aprendiendo, y entonces y personalizado, claro, para mí. No le tienes que pasar todo, cada vez que le preguntas, todo el contexto, todo lo que ha aprendido sobre ti, sino que lo tiene ya en su conocimiento interno. Hay una alternativa a la hora de resolver el problema, que es, no sé cómo estará implementado ChatGPT con eso de la memoria, ¿no? Que al final te permite guardar cosas. Eso no lo está guardando en el modelo, ¿vale? No está modificando en el modelo, pero seguramente tampoco esté cogiendo todo eso y añadiéndolo en el contexto, ¿vale? Una posible solución de ingeniería sería utilizar bases de datos de vectores, donde tú después de tokenizar creas embeddings y guardas información. Entonces tú no vas a coger toda la información que quieras y la vas a enviar al modelo, sino que vas a hacer búsquedas de esos embeddings, y los que más se acerquen, entonces esas partes las metes, ¿vale? No es el tema de la caché, que es súper óptimo, pero sí que ayuda a seleccionar cosas de forma inteligente y tener conocimiento fuera del modelo, que viene muy bien. De hecho, seguramente en los entrenamientos de ChatGPT, que lo congelarán en 2022 y no has aprendido nada más, tú sigues pudiendo hacer preguntas de cosas más recientes. Normalmente tengan mecanismos para proveer de esa información, ¿vale? Pero desconozco de cómo estarán hechas las tripas. Entonces, pues bueno, volviendo un poco al tema del reto, el encontrar esas métricas, ¿vale? Un poco
el aprendizaje que podemos sacar de cómo se va resolviendo este tema es que no solo el uso de la GPU es importante, ¿vale? Hay que tener en cuenta otras métricas como tiempos de acceso a datos, tiempos de búsqueda, posibles integraciones que te ayuden a hacer optimizaciones como estas que estamos hablando, etcétera. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Venga, pues ya vamos terminando, que creo que quedan 2, ¿vale? Al final, el gran problema que tienen absolutamente todos los actores a día de hoy, en el que me incluyo como gamer, ¿vale? Es la búsqueda de GPUs, ¿vale? Hay una escasez global de GPUs por una alta demanda en la industria. Entonces, un poco lo que nos comentan en el artículo es cómo han utilizado, creo que mencionan Kubernetes y distintos clusters, al final para intentar tener clusters multiregionales, multicluster y al final global, ¿vale? Para atender a esos distintos usuarios que hay en distintas geografías a distintos horarios, ¿vale? Intentar equilibrar y conseguir GPUs donde no las hay, que es pues comprar o alquilar a proveedores como Azure, Google, Azure, creo que es de Microsoft, tal. Bueno, tú puedes pagar por cómputo y pues tienes ahí a tus GPUs trabajando y no tienes por qué comprarlas. Será más caro alquilarlas, pero te adaptas a la demanda que tengas en el momento, ¿vale? Que al final es un punto importante. Que toca también el quinto reto, el de la falta de autoescalado, ¿vale? Ante la creciente demanda y lo difícil que es adquirir GPUs, ¿vale? Estaba el reto de poder hacer esos escalados elásticos, ¿vale? No estamos hablando de un escalado clásico de vertical donde tú pides más máquina y te la proveen, ni horizontal, que es tener más nodos, ¿vale? Más máquinas, más clúster, sino, bueno, sí horizontal porque tú pides más GPUs y más cosas, pero luego contraes la necesidad de clúster para no estar gastando innecesariamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, un poco como reflexiones finales. Sí. Perdona que te interrumpa, Víctor. Aquí añadiría un punto extra que he leído justo esta semana desde Epoch AI. Han hecho un análisis en el cual ellos dicen que este año los modelos de lenguaje se han hecho más pequeños, ¿vale? Entonces, bueno, pues haciendo un análisis económico, también analizando la latencia de los modelos cuando les preguntamos, lo que vienen a estimar es que cuando salió GPT-4 era un modelo de casi 2 trillones de parámetros americanos y sin embargo GPT-4 sería de 200 billones, es decir, 10 veces más pequeño que el GPT-4 original. Entonces, claro, esto tiene, a la hora de todo lo que nos has comentado hoy, tiene un impacto tremendo, porque ya solo en GPUs, pues no sé cuántas GPUs necesitarías para poder levantar ese GPT-4 original, pero en cambio el GPT-4o, si son 200 billones de parámetros, las tarjetas A100, por ejemplo, tienen 80 gigas de memoria RAM, pues probablemente con una máquina con 8 GPUs sirves ese modelo sobradamente. En cambio, si querías levantar el otro modelo, pues no sé cuántas GPUs necesitarías, pero muchas más. Sí, al final aquí la clave es optimizar en todos lados, siempre que puedas, a la vez en todas partes. Sí. Luego también, como hemos mencionado en otras tertulias, al final ChatGPT es un mixture of experts. Entonces, yo también he leído que el número de mixture of experts que había inicialmente en el ChatGPT original era un número, no sé si 16, y puede que a día de hoy sea mucho mayor. Entonces, podrían haberlo incrementado, además de las otras técnicas de cuantización, distillation, podado, todo lo que puedan haber aplicado, pero podrían haber ampliado el número de modelos para poder optimizarlo. Sí, la inferencia, sí. La inferencia. En cualquier caso, bastante interesante. Vamos con las reflexiones finales, si os parece. Entonces, al final, desde el punto de vista de ingeniería, es importante conocer las limitaciones y los constraints del sistema, ¿vale? El hardware cuenta y cómo lo conectas también, ¿vale? Es necesario adaptar el sistema a una arquitectura concreta, ¿vale?
pero hacer cambios frecuentemente conforme el modelo cambia, los casos de uso de los clientes cambian o la demanda pues por eventos o por lo que sea cambia, ¿vale? Es un punto importante. Debe haber un equilibrio entre las optimizaciones, por así decirlo, de bajo nivel, las optimizaciones de caché, como el manejo de los kernels de CUDA, etcétera, pues son optimizaciones necesarias y que aportan a una solución, ¿vale? Pero no hay que perder de vista la estrategia a alto nivel, pues cómo orquestas los clusters, cuáles son los pipelines de datos, etcétera. De cara al futuro, no hay que olvidar los distintos modelos que están saliendo. O sea, algunos son más grandes, otros más pequeños. Entonces va a haber distintos casos de uso. Entonces es importante conocer la demanda que tienen esos casos de uso y el uso a lo largo del día o de la geografía, ¿vale? Para intentar planificar de la mejor forma posible la disposición de ese hardware y de esas necesidades. Y básicamente esto es un poco todo. Espero que os haya gustado el repaso y si os ha gustado, dar like en Twitter, porque el año que viene traeremos un montón de cosas más. Muy interesante, Víctor. Además, ver esta perspectiva te hace plantearte si realmente, por ejemplo, el problema de ingeniería de escala que tiene OpenAI igual es hasta más difícil que el problema de ingeniería de investigación, que igual es donde está el foco y que igual es de hecho lo que les va a hacer tomar una serie de decisiones que igual sean contrapuestas a las que tomarías únicamente por el camino investigativo, ¿no? Al final es una cuestión de perspectiva. O sea, no soy un gran experto en todo esto del manejo hardware, escalado, etcétera, aunque tengo la sensación de que realmente los problemas de inteligencia artificial no son distintos a otros problemas que hemos tenido anteriormente. Pueden ser distintos igual en la escala. O sea, tengo binarios mucho más grandes, pero al final es tener un montón de cacharruflos que necesitan mucha memoria para funcionar, que empiezas a contar RAM, CPUs, tal, y a mí me asustan los números que veo, pero será lo habitual. Pero una vez que ves cómo se monta un clúster de Kubernetes, todo lo que necesita, nodos, máquinas, y dices, ostras, si en mi casa tengo un juguete, ¿sabes? Pero bueno, al final son problemas de ingeniería, es interesante traerlos un poco, ser conscientes, porque esto es lo que está moviendo el mundo. Si hay gente que nos está escuchando que está planteando hacer la carrera de ingeniería, que no se asuste, son problemas pues difíciles, números muy grandes, pero al final el mundo se está moviendo y esto es lo que demanda. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, por traernos este tema, y con esto despedimos el programa y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta el año que viene. Venga, hasta luego. Felices Navidades, hasta el año que viene. La tertulia de la inteligencia artificial.